El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a España, a Cecotia, Editorial Cecotia, su presidente, Humberto Pérez Tomé. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días. Humberto. No oigo tu voz, Tere. ¿No me escuchas? A ver, yo sí tengo encendido el micrófono. ¿Qué pasa aquí, equipo de producción? Pues ya estamos al aire con Humberto Pérez Tomé, él es presidente de Editorial Cecotia. A ver si ya me escucha. ¿Ya me escuchas, Humberto? No me escucha, qué barbaridad. Bueno, él nos va a dar la introducción del autor que a continuación vamos a entrevistar. Se trata de José González Orrillo. Él es autor del libro Manual Básico para Católicos sin Complejo, que hace muchísima falta hoy en el mundo, que nos atrevamos a pues ofrecer al mundo nuestras convicciones religiosas. Humberto, ¿ya me escuchas? Perfectamente, ahora perfectamente. Muy buenas tardes, Tere, a ti, a todo México y al equipo de Anunciación TV. Muchas gracias, Humberto. ¿Cómo está el ambiente por allá en Europa respecto de la situación bélica que amenaza con comenzar el jueves, mañana jueves, en Siria? Pues mira, la situación que se está viviendo desde España es una sensación un poco de neutralidad, porque España no está haciendo ningún movimiento a favor ni en contra. Sin embargo, es cierto que sí preocupa de alguna manera las consecuencias que puedan acarrear en la situación tanto en el Mediterráneo como a España, porque España tiene intereses en la zona, intereses económicos, sobre todo de tipo energético, y luego además también, pues lógicamente como aliado de Estados Unidos, pues puesto que en España existen varias bases también de Estados Unidos, bueno, pues de alguna manera, quieras o no, estás involucrado, ¿no? Entonces, sin duda alguna, dará lugar a que si esto se termina desarrollando en esta dirección que nadie desea, en general nadie desea una situación bélica, pues terminará afectando a España seguramente. Y a varios países más. Bueno, además a España le afecta, claro, porque está cerca del norte de África y este acontecimiento podría afectar no solo a Siria, sino precisamente al norte de África, y habrá mucho desplazamiento humano hacia España y a otros países de Europa. Bueno, de todas formas, Siria, o sea, el norte de África que afecta a España está a muchos kilómetros de Siria, ¿eh? Eso es está cierto. muy, muy lejos. O sea, tienen que pasar bastantes países. Tiene que pasar Marruecos, tiene que pasar Libia, tiene que pasar Egipto, tiene que pasar Israel. Son muchos países los que hay por medio. Y Túnez también, entre medias. O sea, que no sería fácil que esa emigración forzada por la situación nos llegara a afectar de manera distinta. Yo creo que si de alguna manera nos podría afectar, sería única y exclusivamente desde el punto de vista económico, que desgraciadamente en esta época que nos toca vivir a todos parece ser que es lo único que interesa. Fíjate, qué barbaridad. Bueno, ahora vamos a un tema más lindo. En este momento en el mundo veo que todos los creyentes que de verdad se comprometen con la palabra de Dios, hablo de judíos y cristianos en general, tenemos que ser más valientes para hablar de nuestras convicciones y compartir la paz con el mundo, la paz de Dios con el mundo entero. Me llama la atención el libro Manual Básico para Católicos sin Complejos de José González Orrillo, que ha publicado contigo con Editorial Cecotia. Platícanos un poco la introducción al autor y al libro. Bueno, José González Orrillo es profesor de religión aquí en España, en un colegio público, cuya posición en España no es cómoda para un profesor de religión cuando estás en un colegio público. En un colegio privado, si es de ideología o de doctrina cristiana, pues lógicamente está como pez en el agua, pero no es su caso. Con lo cual nos encontramos ante una persona que es valiente, ante una persona que está dispuesto a dar la cara ante compañeros de trabajo, profesores, padres de alumnos y los propios alumnos, y en ningún caso, ninguna de las tres partes suele ofrecer demasiada comodidad a un profesor de estas características,
Sin embargo, lleva bastante tiempo. Y el libro de Católicos sin Complejos, de Manual Básico de Católicos sin Complejos, surge a través de la idea en la que él, en la experiencia de su vida profesional, se va encontrando tratando de explicar a las personas que aquellas cosas por las que nos atacan a los católicos tienen una manera muy posible de defender y de desquitarte de esos complejos que muchas veces, por la historia que han querido vender otras partes interesadas, han intentado achacarnos y a hacernos pequeños. Y eso va un poco en contra de lo que es la filosofía natural del católico, ¿no? Porque un católico nunca puede ser pequeño, porque un católico en su identidad es la universalidad, ¿no? O sea, entonces no nos impide ser pequeños el hecho de ser católicos. Claro, entonces, si no pierde de vista que Jesucristo es patrimonio de la humanidad, ¿no? Que Jesucristo es para todos, claro, entonces será un católico libérrimo, muy acogedor y que sepa dialogar con el mundo y con otras religiones. Es que eso es la base, ¿no? Es que si nosotros, en este caso, en el que estamos hablando de los católicos, que ocurre también, desgraciadamente con frecuencia, si ese católico está utilizando la religión para hacer de su vida un negocio, para hacer de su vida un poder, pero porque lo tiene, digamos, ha quitado a Jesucristo de su vida, entonces al final esa religión no es nada más que una ideología de poder, ¿no? Y me da igual entonces el color de la religión que sea, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el fundamentalismo islámico que está intentando imponerse en muchos lugares, ¿no? Entonces, a mí me parece que si un católico simplemente pretende hacerse explicar, pero no tiene en su vida la seguridad y la tranquilidad de tener al mismo Cristo dentro de sí, pues entonces al final es que da igual hablar de la Iglesia católica que de una evangelista, que de una musulmana, que de una budista, porque al final da igual, ¿no? Estás utilizando la religión única y exclusivamente para tu servicio y no al contrario, que es lo que debe de ser. O para dialogar con el mundo, no es que dé igual, sino que se aquilatan todas las religiones y las formas en las que Dios se comunica con cada cultura, según la historia y la forma en la que le ha ido acompañando a los distintos pueblos. En el caso de los cristianos, pues son un grupo escogido por Dios Padre para encomienda de Jesucristo y que asume la misión de Cristo, que es hablar del amor del Padre. En este tenor de ideas, ¿cuáles son las refutaciones que afronta el autor en este libro, Manual Básico para Católicos sin Complejos? Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, pues mira, en el libro de Manual Básico para Católicos sin Complejos hay que tener en cuenta que José González Zorrillo pertenece al movimiento de cursillos de cristiandad, con lo cual no hay otro movimiento, quizás más, ¿no? Pero no hay un movimiento que tenga más claro la idea de transmitir la idea de Jesucristo, la idea de la Iglesia al mundo y la idea de crear en el mundo la necesidad de que estamos pendientes de Dios realmente, ¿no? Entonces, para él ha dividido el libro en diferentes partes. Una parte que son pues los achaques, esas refutaciones que tú dices, de la parte histórica, ¿no? Pues desde la Inquisición, desde el daño que hizo la Iglesia en América, desde muchas cosas de estas. Hay una parte que hablas, por ejemplo, de lo que a la Iglesia se le achaca con respecto, por ejemplo, ahora que está tan de moda, sobre todo desde los años 60 del siglo XX, con respecto al tema de la sexualidad, en el que va pues el tema del aborto, el tema de la homosexualidad, el tema de aspectos como, por ejemplo, de la libertad sexual, tal. Luego también toca otros temas importantes de dentro de la Iglesia, ¿no? Que por qué la mujer no puede ser sacerdote, por qué los sacerdotes no se pueden casar, por qué tal. O sea, como ves, toca temas, todos ellos verdaderamente muy vinculantes al cristiano católico y que además, por otro lado, la gente no sabe qué responder, porque este libro lo que hace, como muy bien se titula, es Manual Básico para que la gente sepa responder con una auténtica argumentación que deje claro, no que ataque, sino que deje claro cuál es la postura de la Iglesia. La Iglesia no impone, sí expone. Luego los demás podrán o no elegirlo,
pero este libro lo que hace es ayudar a la exposición de las razones de la Iglesia. Qué bien, pues me encantará que después de este corte nos platiques qué responde a por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, sacerdotisas, bueno, ¿no? Después de un corte, Sí, y también si este tipo de publicaciones no tienen que enfrentarse a organismos de derechos humanos allá en España, que les critiquen o les hagan recomendaciones porque les suenan excluyentes respecto de los derechos a la diversidad sexual o la diversidad de la preferencia sexual. Porque acá ya nos llegó por una publicación que hicimos dirigida especialmente a un subgrupo dentro del gran grupo de personas que practican la homosexualidad, que son los que sufren porque viven la atracción al mismo sexo no deseada. No la desean y sufren por ello. Hicimos una publicación hermosa de un magnífico reportaje y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de CONAPRED y de la Secretaría de Gobernación, pues nos ha hecho llegar una recomendación diciendo que no seamos excluyentes. Quiero saber si las publicaciones como esta, donde se abordan temas difíciles, reciben recomendaciones de organismos de derechos humanos en España. Vamos y volvemos contigo. Continuamos con Humberto Pérez Tomé, presidente de Editorial Secotia desde España. Humberto, te preguntaba, la respuesta que da el autor, José González Zorrillo, a la pregunta de por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas dentro de la Iglesia Católica. Bueno, eso yo creo que lo mejor es que lo responda el propio autor, que está a punto de llegar. Porque mientras en este descanso, en este corte, le he llamado y estaba a un minuto ya de entrar aquí. O sea que le tenemos en un periquete. Excelente. Entonces yo creo que lo mejor es que lo responda él.
Bueno, mientras tanto me respondes a la otra pregunta. A la otra pregunta que se refiere a la reacción de los organismos defensores de derechos humanos cuando Editorial Secotia publica a autores que pudieran sonar excluyentes para algunos grupos que a lo mejor sí tienen complejos, ¿no? La propuesta en este caso del autor es católicos sin complejos, pues habría que ver que minorías estuvieran también sin complejos y tuvieran la apertura para permitir que se dé atención especializada a grupos minoritarios dentro de esos grandes grupos, mucho más pequeños grupos de gente que está sufriendo y que merece atención. Dime. Está estéril, ¿vale? Está estéril. ¿Humberto? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, ya te oigo otra vez, sí. Muy bien. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Te has defendido ante los organismos de derechos humanos? A mí todavía en la editorial, y a pesar de haber sacado libros que podrían haber sido perfectamente atacados en esa línea, a mí no me ha llegado ningún tipo de ataque, ningún tipo de notificación, de ningún tipo. Eso es verdad. Ahora, hay que tener muy en cuenta que, bueno, el tamaño nuestro de la editorial es suficientemente pequeño como para que no se hagan ellos notar con nosotros, porque lo único que harían sería hacernos una publicidad gratuita que posiblemente ellos no quisieran, ¿no?, que tuviésemos. Pero respecto al término en general que el lobby gay está trabajando y actuando a nivel mundial, está clarísimo que están persiguiendo dos cosas. Uno, que todas las personas estemos absolutamente alineados en la idea de que la homosexualidad no solamente no es mala, sino que además nos debe de gustar, y aquellas personas que opinen lo contrario están en contra de sus derechos. Y por otro lado está también que para conseguir ese objetivo lo que pretenden es marcar el objetivo de la igualdad. Entonces, el objetivo de la igualdad, en este caso, es uno de los objetivos más injustos que hay, puesto que pretenden unificar en esa igualdad pequeñas minorías con grandes mayorías, y sin embargo eso no puede ser cierto, porque deja de ser injusto. Sobre todo, ahora que en el mundo se valora el aspecto democrático de las cosas, va en contra de la filosofía democrática, en la que es la mayoría quien marca la pauta del resto del mundo. Y esto, sin embargo, lo están consiguiendo al contrario. ¿Cómo lo están consiguiendo? Creando una idea falsa de lo que son los derechos humanos. Y los derechos humanos no pueden ser derechos, y mucho menos humanos, si van en contra de otros derechos que también son humanos. Y sin embargo ellos están consiguiendo confundir perfectamente al pensamiento unitario, que es una de las cosas que se pretende en estos tiempos, un pensamiento único en el que todo el mundo piense lo mismo para evitar problemas, y el que no lo piense es rechazado socialmente, marginado, y además para eso tienen también de su mano la ley, para que si tú no piensas como ellos, se te pueda llevar por la ley ante los tribunales, que son los nuevos circos romanos del siglo XXI. Es impresionante, también no solo en el tema de la homosexualidad, sino en el tema de un lenguaje sexista, donde se presente a la mujer como esposa, madre, dulce, tierna, en fin, o sea, todo lo que a ellos les suene muy representativo de lo que la mayoría consideramos propio de la mujer en el hogar, ellos lo consideran como sexista. Entonces también hay amenaza de muerte para los medios de comunicación que difundan. Es que eso es lógico, Tere. Date cuenta que en la medida que nosotros diferenciamos roles de comportamiento dentro de la familia, roles de comportamiento que además están incluidos en la antropología básica humana, O sea, que no es que las cosas sean como ellos pretenden decir, que es un problema cultural. No. Eso es un problema que es así, y por eso las mujeres tienen unos valores que los hombres no tenemos, o los tenemos más disminuidos, y al contrario. Y eso no nos hace ser más desiguales, sino en todo caso, que eso es lo que a ellos les molesta mucho y va en contra de su ley impositiva de la igualdad, que es la complementariedad. La complementariedad entre hombre y mujer, entre personas, entre mundos, entre países y demás. Y eso es lo que ellos no quieren, porque va radicalmente en contra de su objetivo de la igualdad y del pensamiento único. Así es. Ha llegado ya... Es lo que tú decías también, es diluir el sentido de cada religión, que se distingue una de la otra y tiene su propio peso para Dios y la humanidad, y hacerlas como iguales, como que se diluyen todas en la madre tierra, supongamos, ¿no? Claro.
Claro, en la medida que hacemos esa igualdad de las religiones, en las que todas las religiones valen y valen además lo mismo y todo el mundo tenemos derecho a poder elegir nuestra libertad como quien elige el color de su jersey, pues lo que están consiguiendo no es esa sensación de libertad y de buenismo, sino lo que están consiguiendo es diluir el valor máximo que tiene la religión, en este caso católica, que es la que nosotros, según nuestro concepto, entendemos que es la verdadera y la verdadera religión, porque está dada por Dios, ¿no? Entonces, en la medida que todo es igual, pues lo que vale más vale menos y lo que valía menos vale más, por aquello de la igualdad. Entonces es una falacia más que estas personas han conseguido ir induciendo en la sociedad a través de los medios de comunicación y a través del cine y a través del espectáculo y de los medios de ocio, ¿no? Esa es la triste realidad, ¿no? Triste, pero que no nos tiene por qué entristecer, sino que nos tenemos que ir a competir con todo lo que nosotros podamos hacer, para empezar rezando, ¿no? Es que eso, sin ello no conseguiremos nada. Muy bien, Humberto Pérez Tomé, pues si quieres ponnos en contacto con el autor José González Zorrillo, autor del Manual Básico para Católicos Sin Complejos, para que nos responda a esa otra pregunta: ¿por qué la mujer no puede ser sacerdotisa? Muy bien. ¿Se puede acercar a ti? Ajá. Sí, ahora mismo le dejo yo el sillón y veréis que tendréis una charla muy amigable y enriquecedora. ¿Sí? Gracias, Tere, y no te vayas. No te vayas. Estoy yo aquí al lado. Gracias. Muy bien, Tere, gracias a todos. Gracias. Es Humberto Pérez Tomé, presidente de Editorial Secotia en España. Él distribuye sus libros en América Latina a través de Criteria Club, que usted puede localizar muy fácilmente en internet. En este caso es el Manual Básico para Católicos Sin Complejos de José González Zorrillo. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Buenas tardes en España. Buenos días, buenas tardes. Muy bien. Gracias. Pues veo que tu libro es muy interesante, puede ser muy polémico, pero también muy ilustrativo. Estás respondiendo a las inquietudes de quienes no conocen la fe cristiana católica y que la cuestionan y que arremeten en contra suya. Por ejemplo, el caso de cómo respondes tú a aquellos que preguntan por qué la mujer no puede ser sacerdote dentro de la iglesia. Yo les diría que preguntaran directamente a Jesús, que es el creador del invento. Es decir, él eligió 12 hombres y sus razones tendrías para hacerlo. Y no nos vale este argumento de no, es que era una sociedad muy machista. No, él defendió a la mujer y se puso a su lado delante de una sociedad machista y no le importó. Es decir, que si hubiese querido que la mujer hubiera sido sacerdote, hubiese incluido alguna en su grupo de los 12. No lo hizo. ¿Por qué? Habrá que preguntárselo a él. Pero sabemos que no lo hizo. Y la Iglesia lo que tiene que hacer es no alterar, no cambiar lo que Jesús hizo. Es decir, seguir solamente a sus pasos. ¿En qué momento se establece el orden sacerdotal dentro de la Iglesia Católica fundada por Jesucristo? ¿Qué momento es el más representativo de aquello que solo corresponde a los hombres? Porque entre los discípulos había pues hombres y mujeres. Te lo pregunto como del lado de aquellos que tienen esa inquietud y duda, para ver qué nos respondes. Sí, la respuesta sería la misma. Es en el momento en el que elige a los 12. En ese momento podría haber elegido algunas de las muchas mujeres que iban con él. Algunas muy amigas, como es el caso de Magdalena, por ejemplo. O amigas de su madre, incluso familiares. Pero no, eligió a esos 12 hombres. Ese es el momento. Claro, algunas mujeres dicen que en el judaísmo la mujer tenía un papel espectacular y que había algunas que eran hasta sacerdotisas. Sí, entonces no comprenden por qué Jesucristo solo eligió varones y por otro lado, contradiciéndose un poco ellas mismas, dicen que quizás era por el estado patriarcal de los judíos. Entonces veo contradicción en la postura de estas feministas que se han infiltrado dentro de la Iglesia Católica. ¿Tú qué dices? No, simplemente que es ganas de hacer daño. Ese tipo de preguntas cuando ya se sabe la respuesta. Es decir, Jesús eligió lo que eligió, porque no lo entendemos. Es que hay muchísimas cosas de Dios que no podemos entender, porque es muchísimo más grande que yo. Si yo entendiera a Dios completamente, no sería Dios. Dios sería yo, y no es así.
Es decir, claro que no entendemos muchas de las cosas que hizo Jesús, posiblemente no las entenderemos nunca, pero es porque desborda nuestra inteligencia. Pero lo que sí sabemos son los hechos concretos y reales, que fue lo que él hizo, y es a lo que hay que seguir, que continuar. Bueno, pues el Papa Francisco ha pedido a la Iglesia Católica, a todos, laicos y religiosos y sacerdotes, que nos pongamos a hacer una teología de la mujer. Entonces me gustaría saber qué se te antoja escribir al respecto después de este corte. No te vayas, por favor. Bien. Continuamos en Anunciación TV y ahora me encantaría saber qué nos dice José González Zorrillo, autor de Manual Básico para Católicos sin Complejos, sobre cómo sería una teología de la mujer que él escribiera, qué principios básicos destacaría como así claves para hacer una teología de la mujer. Cuéntanos, por favor, José. Vamos a ver, yo creo que para hacer teología, sea sobre la mujer o sea sobre lo que sea, hay que utilizar el mecanismo de siempre, es decir, basarnos en la escritura, en lo que está escrito, en lo que Jesús y la tradición han dicho y han hecho sobre la mujer. No tenemos que inventar nada nuevo. La mujer siempre ha tenido un papel muy digno en nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia no se mide por la altura del cargo, sino por la santidad de la persona. Es decir, que la mujer tiene un cargo relevante si tiene una vida santa, igual que el hombre, nada más. O sea, no es cuestión de sacar inventos nuevos, porque la mujer ya tiene su dignidad, exactamente igual que el hombre, porque es una hija de Dios como es un hombre. Entonces, solamente es verla como lo que es. Alguien exactamente igual al hombre en dignidad, diferentes en otras cosas. Bueno, físicamente es diferente, y exceptuando el caso este del que hablábamos antes, de que Jesús eligió a 12 hombres, en el resto no veo yo que la mujer tenga mucho que reclamar.
porque se sienta mal en nuestra iglesia. Lo que sí es curioso es que la mujer católica es la que menos guerra da y la que menos reclamaciones hace. Siempre estas reclamaciones suelen ser de gente ajena a la iglesia, incluso contrarias a la iglesia. ¿Por qué? Es una buena pregunta que nos deberíamos de responder todos. Bueno, también hay algunas que son misioneras o que son religiosas y que han intentado dialogar este punto y que han aspirado, pues yo digo equivocadamente, al sacerdocio. Y también han mandado cartas al Vaticano y han pedido que se abra el tema. Sin embargo, el Papa, cuando regresó de Brasil a Roma, después de la Jornada Mundial de la Juventud, respondió a la prensa que lo que hacía falta en la Iglesia Católica es más teología sobre la mujer, considerando la mujer como mujer y no como otra cosa, ¿no? Que hay mucho todavía que no se ha dicho de lo que la mujer puede hacer dentro de la iglesia, pero definitivamente para sacerdotisa no va, ¿no? Claro. Y me llamó muchísimo la atención que él destacó la audacia femenina de las mujeres en Uruguay, que habiendo quedado después de la guerra 8 mujeres por cada hombre, decidieron tener hijos para conservar la cultura, la religión, la fe, en fin, ¿no? ¿Tú qué dices de eso? Bueno, digo que esas son mujeres coherentes, o sea, mujeres que de verdad han entendido lo que es el catolicismo, han entendido el mensaje de Jesús, que sabes que ellas tienen una responsabilidad en la iglesia grandísima, igual que la tenemos los hombres, y que bueno, pues que su misión es la que es precisamente esta, la de ser fiel al mensaje de Jesús, que es lo que se está haciendo. Y en cuanto a estos grupos que dices que solicitan ciertas cosas, siempre son grupos minoritarios, como será también el caso de los sacerdotes que solicitan que se les deje casarse, ¿no? Siempre son grupos minoritarios, pero que por las razones que todos sabemos, están en todos los medios de comunicación. Entonces parece que son más de los que son. Y cuando realmente la mayoría es la que acepta nuestra religión tal y como está. Pero a esta gente pues no se le da tanta publicidad. Ahora, la iglesia no le puede decir que no a todo. Y una cosa que sí puede llegar otra vez al diálogo y otra vez a la libertad de permitir que cada sacerdote decida si quiere o no casarse, pues es eso. El sacerdote casado, eso siempre lo hubo, hasta el año 1400 me parece, ¿no? Sí, fue por un motivo más bien práctico, ¿no? Pero sí, claro, por ejemplo, eso no es un dogma, ese caso sí que se podría discutir. Pero ¿cuándo se podría discutir? Pues cuando la iglesia lo crea conveniente, no cuando a un grupo, digamos, de iluminados, por decirlo de alguna manera, pues se le antoje, ¿no? La iglesia tiene la capacidad del discernimiento. Entonces, cuando la iglesia crea conveniente que ese diálogo se tiene que volver a abrir, se abrirá y no pasará nada. Y si se decide, si se llega a la conclusión de que lo mejor es que haya la opción del matrimonio, pues seguramente claro que se hará. Algo que no ocurre con el tema del sacerdocio femenino, ya que Jesús sí que dejó eso claro. Por el contrario, el matrimonio de los sacerdotes no, ya que Pedro y la mayoría estaban casados. Así es. Ahora, dime, ¿qué otras inquietudes son a las que responden y que te ha encantado cómo lo dijiste? ¿Cómo explicas? ¿Cómo respondes? ¿A qué te refieres? No te entiendo. Sí, de tu libro responde a varias inquietudes de personas que no conocen bien la religión católica. Sí. Entonces, ¿qué otras 2 o 3 inquietudes te encantó cómo respondiste a ellas en tu texto? Bueno, pues principalmente todas las que están relacionadas con el derecho a la vida. Es decir, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, etcétera. Y por otro lado también el tema de las riquezas de la Iglesia, porque yo por México no sé, pero aquí en España es uno de los temas más recurridos. Entonces, esos temas son los que, no sé, tal vez más satisfechos me dejaron a la hora de encontrar argumentos para defender las posturas de la Iglesia. Muy bien, ¿cómo cuál? A ver, danos una respuesta. Frente a los españoles, ¿cómo respondes? Sí, por ejemplo, el hecho de la defensa de la vida. Nadie tiene el derecho ni de quitar ni de impedir una vida. Eso solamente es cosa de Dios. Y ahí tenemos casi el pecado original, en el que el hombre se quiere poner en el puesto de Dios para decidir cuándo debe o cuándo no debe haber vida. Entonces, esa defensa, ese no al aborto, que creo que es uno de los temas más tristes, más salvajes de hoy día, creo que es uno de los que más me encantó dar sus argumentos, demostrar que sí, que ahí hay una vida, que tú no eres quien para decidir cuándo hay vida y cuándo no la hay, que eso es cosa de Dios, nadie más lo puede saber, ¿no? Por ejemplo.
Muy bien. Ahora dime, el Papa Francisco nos está dando ejemplo de cómo dialogar con el mundo. Él es súper misericordioso, muy abierto, muy suave. Por ejemplo, dice que no se le puede cerrar la puerta de la iglesia a personas que se han casado por segunda vez, que no se puede menospreciar, ni humillar, ni discriminar a las personas que viven con pues una actitud homosexual, ¿no? Que se relacionan homosexualmente, que en fin, él está todo el tiempo llamando a la misericordia. Sí, sí. ¿Tú crees que los católicos crees que a los católicos nos hace falta ser más misericordiosos para que abramos el corazón con aquellos que quieren dialogar con nosotros sobre cosas importantes de la vida? Sí, sí, por supuesto. Es decir, la misericordia es el atributo principal de Dios y debe ser el nuestro también. Claro que sí, que hay que estar abiertos al diálogo. Otra cosa distinta es decir que está bien lo que no lo está, que no tiene nada que ver. Yo tengo una amiga homosexual a la que quiero muchísimo, por ejemplo. Otra cosa es que yo la diga que está muy bien lo que está haciendo. No, vamos a ver, la misericordia por encima de todo, pero sin negar la verdad. Es lo de la encíclica famosa de el amor en la verdad, la caridad en la verdad. Es decir, no se pueden separar ambas cosas. La misericordia por encima de todo, pero no podemos decir que lo blanco es negro y lo negro es blanco. Hay que amar a todo el mundo, y todos son nuestros hermanos, incluso a nuestros enemigos, como dice mi segundo libro, ¿verdad? Pero la misericordia, bien, por encima de todo, pero sin negar lo que es la verdad, claro. ¿Cuál es tu segundo libro? Se llama precisamente Conociendo al enemigo. Ah, qué bien. ¿Y de qué hablas? Habla de los orígenes, dónde están los ataques a la Iglesia Católica. Es decir, de qué ideologías, de qué pensamientos, de qué grupos parten esos ataques a la Iglesia Católica. Bueno, un poco por ahí. ¿Y dónde están esos ataques? ¿De dónde vienen los disparos hacia la Iglesia Católica? Vamos a ver, pues de muchos sitios. En el libro se explica por bloques. Parten desde, por ejemplo, el mundo del ocultismo, en mucho de esto. Si empezamos a hablar de masonerías, New Age, sectas, etcétera, pueden partir de las ideologías políticas, tanto de la derecha como de la izquierda. De la izquierda, en cuanto que ahora, digamos que ha mutado en la ideología de género, ha trasladado la lucha de clases a la lucha de sexos. Viene también de la tendencia más derechista, como puede ser el capitalismo salvaje. Incluso dentro de la Iglesia, con esos subgrupos que hacemos mención hace un momento, que se infiltran dentro de la Iglesia para hacer daño a la Iglesia, que es lo que en este libro se habla del enemigo en casa. Y sobre todo parte del jefe de los malos, que existe, que es el demonio, aunque la gente quiera ocultar esa realidad. Pues sí. Oye, qué interesante, caray. Entonces eres un autor muy valiente. ¿Cuál es tu carrera de profesión? Cuéntanos. Soy maestro, soy profesor de música, aunque actualmente doy clases de religión. Qué bonito. ¿Y eres casado y tienes hijos? Tengo 3 hijos. ¿De qué edades son tus hijos? Pues el mayor tiene 13 y los mellizos tienen 10. Mira, qué bien. Pablo, Pedro y Juan se llaman. Ah, qué bonito. Oye, pues te felicito y queremos que llegue a México ese libro. Sabemos que se puede conseguir a través de Criteria Club en internet. Bueno, forma parte de una trilogía. Este es el primero, en realidad, pero tiene otros 2 que han continuado este tema, que es el Conociendo al enemigo, que te he hablado, y el último que se ha publicado, que se llama La Alternativa Católica, que es un poco la oferta que el catolicismo hace a nuestro mundo, a nuestra sociedad y a la persona actual. Esta es la trilogía. Qué bonito. ¿Y en estos 3 libros has notado alguna evolución en tu discurso? ¿Un lenguaje más llano, a lo mejor, pues más abierto, con mayor capacidad para acoger en tu corazón a los que no te comprenden, en fin? Sí, exactamente. He notado que, gracias a Dios, la misericordia me ha ido cogiendo a mí también. Porque sí es cierto que en el primer libro tal vez sea algo más visceral, porque, no sé, a sentirte atacado por el mero hecho de ser católico, pues como que esa rabia, ese furor que sale. Entonces, poco a poco, sí creo que el estilo se ha ido dulcificando, haciéndose un poco más misericordioso. Repito, gracias a Dios, creo que eso es bueno. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Pues entonces, José González Zorrillo, seguimos en comunicación, esperamos pronto tener tus libros por México y queremos despedirnos también de Humberto Pérez Tomé y desearles muchísimo éxito en todas sus publicaciones. Humberto, ¿estás por ahí para despedirnos? Aquí estoy, Tere. A ver, aquí.
Muchas gracias a los dos, un abrazo muy grande. Gracias, José, gracias a Humberto. vosotros como siempre. Felicidades. Gracias. Gracias. Vale. Hasta luego. Pásela bien Hasta haciendo luego. el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.